Amigos del canal, sean bienvenidos a la continuación del curso de planillas que vamos a abordar en una serie de videos que recuerden que el temario ya les lancé en el video anterior, de las cuales para la presente oportunidad vamos a lanzar en cuanto al tema de legislación laboral. Recuerden que la legislación laboral va a ser el marco legal de las cual nos va a servir para desarrollar todo lo que respecta a planillas del régimen laboral común o régimen general, así como también del REMIP. Entonces vamos a abordar algunos temas de manera general en lo que respecta a la legislación laboral. Entonces, sin más preámbulos, amigos, vamos a ello. De manera introductoria, amigos, la legislación laboral en nuestro país, es decir, en Perú, se refiere a un conjunto de leyes, se refiere a un conjunto de decretos, a un conjunto de resoluciones o a las resoluciones y normas que van a regular las relaciones laborales que vayan a existir o existen entre empleadores y trabajadores en nuestro país, que comúnmente o en el argot criollo se diría entre el patrón y el trabajador o el empleado. Entonces, lo que en sí respecta a la legislación laboral son todas aquellas leyes, son todas aquellas normas que van a regular cómo es que se van a establecer el derecho al trabajo, el derecho al empleo y qué es lo que le corresponde, ya sea como patrón o ya sea como trabajador. Cabe destacar que la legislación laboral pues va a establecer estos decretos, estas leyes, estas resoluciones, va a establecer todos los derechos, va a establecer todas las obligaciones entre ambas partes, es decir, entre empleadores y el empleado. Entonces, a través de estas leyes, a través de estas resoluciones, se van a establecer o se van a regular los procedimientos que se tienen que tener en cuenta para resolver, tal es el caso de los conflictos laborales. Por mencionar algunos ejemplos que van a establecerse dentro de la legislación laboral, por ejemplo, en los conflictos laborales, pues tenemos 6 para ser más específicos, de las cuales he seleccionado para este curso de las más importantes. Un conflicto laboral de las que existen en nuestro país son las huelgas, por ejemplo, ¿no? Las huelgas no es más que una forma de protesta que se utilizan entre los trabajadores hacia el patrón o hacia el empleador con el fin de que puedan existir o puedan exigir mejoras en el trabajo o en todo caso también las condiciones laborales o un aumento de sueldo o entre otros derechos que capaz los empleadores pues no están cumpliendo, ¿verdad? Entonces es por eso que existen este tipo de conflictos laborales de las huelgas, y lógicamente la legislación laboral es que establece cuáles son los procedimientos a realizarse si existen este tipo de conflictos. Otros también conflictos laborales de las cuales lo regula la legislación laboral son los despidos injustificados. Por ejemplo, aquí cuando un trabajador es retirado de su lugar de trabajo de manera injustificada o por un despido arbitrario, entonces también lo que hace las leyes o lo que hace en sí la legislación laboral es establecer los procedimientos de cuál es la sanción que se implante o se va a implantar en este caso al quien cometió la infracción, y nos estamos refiriendo a los empleadores o en todo caso a los empresarios o al patrón. También otro de los conflictos que se resuelven bajo la legislación laboral es en este caso la discriminación, ¿no? Por ejemplo, la discriminación que se da en una empresa por razones de género, por razones de raza, religión. Entonces también esto es un problema, es un conflicto laboral de los cuales también se establecen los procedimientos a tener en cuenta para el desenlace final, ¿ok? También, por mencionar otro ejemplo dentro de los conflictos laborales que establecen la legislación laboral o cómo es que se puede desarrollar o cómo es que se puede hacer para solucionar este caso, son los incumplimientos de pago, ¿verdad? ¿Y cuáles son los incumplimientos de pago? Quizás el empresario o el empleador pues no está, valga la redundancia, cumpliendo con el deber o con un derecho del trabajador, la cual le corresponde por prestar su tiempo, por prestar su servicio o por prestar inclusive su conocimiento dentro de una empresa, de las cuales pues
por ley, por decreto o por alguna resolución, pues lo establece como derecho, de las cuales bien saben que el derecho al empleo o el derecho a alguna remuneración que está bajo ley pues es irrenunciable. Es por eso que si existen estos conflictos laborales, la legislación laboral que se establece en nuestro país va a establecer cómo es que sería o es el procedimiento para finalmente favorecer ya sea al empleador o ya sea al trabajador. Y también tenemos, por ejemplo, otro conflicto laboral que es el acoso laboral, no valga la redundancia. En esta situación, por ejemplo, el trabajador tiene algunas situaciones de conductas abusivas, o en todo caso también el empleador quizás utiliza el hostigamiento laboral, que comúnmente se conoce en nuestro país y de las cuales pues hay muchos, ¿no? Entonces también es un acoso laboral de las cuales un trabajador o un empleado pues se sienta bajo esas situaciones, y de las cuales también existen las pertinentes sanciones o infracciones del quien la cometa, y lógicamente lo que la legislación laboral pues establece cuáles van a ser el procedimiento bajo estas circunstancias. También otro conflicto laboral de las cuales se desarrolla y enmarca dentro de la legislación laboral son las condiciones de trabajo inseguras. Si los trabajadores, por ejemplo, consideran que las condiciones son inseguras y se consideran bastante peligrosas y no cumplen con insalubres o no cumplen con los estándares principales o generales de las cuales pues se establece para tener un desempeño laboral y acorde a lo que necesita una empresa, entonces también puede existir este conflicto laboral de no darse el caso, ¿no? Entonces para ello es importante que las normas de seguridad y salud en el trabajo pues se hagan cumplir a cabalidad, y si no cumplen, el empleador o el patrón también se va a merecer una infracción que tiene que desarrollarse bajo las normas o leyes que lo establecen. Entonces fíjense, amigos, que la legislación laboral básicamente son los decretos y las leyes de las cuales van a estar o van a exigir o van a estar plasmados dentro de esta, cuáles son los procedimientos de los conflictos laborales que vayan a surgir dentro del entorno laboral. ¿Vale? Ahora, para ir desarrollando el curso, vamos a hablar de las normas en específico, de qué decreto, de qué ley. Por ejemplo, aquí dentro de este curso vamos a ver algunas leyes en específicas de las cuales vamos a tratar, y dentro de las leyes en específico vamos a tener principalmente 6. La primera ley, la ley de leyes, ¿no?, está enmarcado en la Constitución Política del Perú. Valga la aclaración, la Constitución de 1993, donde pues aquí en esta Constitución, o en la Constitución, que es el alma de todas las leyes, pues establece, ¿no?, los derechos y los deberes fundamentales de los trabajadores y empleadores, de las cuales pues son como los principios y las normas básicas que lo van a regir en cuanto a las relaciones laborales que vayan a surgir entre ambas partes. Entonces, para arrancar a hablar de las leyes, empezaremos hablando por la Constitución Política del Perú. También otra ley importante de la cual va a estar dentro de la legislación laboral es en cuanto a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Aquí vamos a hablar de manera en general, porque seguramente vamos a hablar de manera en específico de cada ley, de algunos artículos que vamos a utilizar dentro de este curso, pero simplemente estamos mencionando las leyes que vamos a hacer uso, de las cuales va a ser importante para el marco legal de este curso, ¿vale? Y seguimos hablando entonces de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta ley básicamente regula el empleo, regula la formación laboral, las relaciones laborales, también los derechos, también los deberes y obligaciones que deben existir entre los empleadores, así como también los trabajadores. Y básicamente dentro de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que lo regula la Ley 728, valga la aclaración, es que van a existir los principios o la protección laboral, no tanto para el empleado así como también para el trabajador.
Otra ley que vamos a establecer es en cuanto a la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Cuando ocurrió la enfermedad en el 2020, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual se implementó también, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece esta ley? Establece también las normas, establece también los procedimientos para garantizar, sobre todo como su mismo nombre lo dice, la seguridad, para garantizar la salud en el trabajo o en el campo laboral, ¿vale? Entonces es otra ley de las cuales también vamos a hablar en este curso. También tenemos la ley de las gratificaciones o las gratificaciones que se le da a cada trabajador. Las gratificaciones por fiestas patrias y las gratificaciones por Navidad. Entonces también dentro de esta ley se establece, ¿no?, cómo es el procedimiento, quiénes van a recibir estas gratificaciones, como les mencioné, en julio y en diciembre, y a cuánto es que equivale su gratificación y cómo es el cálculo, ¿no?, básicamente. Entonces dentro de esta ley se enmarca todo el procedimiento que se debe seguir para que los trabajadores pues reciban sus gratificaciones. Otra ley también que vamos a utilizar son la ley de la compensación por tiempo de servicios, o más conocido como la CTS, donde aquí pues se establecen los procedimientos, se establecen los requisitos para que los trabajadores tengan derecho a una CTS. ¿Cuál es el fin de la CTS? Cubrir por algún caso el trabajador quede en cierto tiempo sin trabajo, valga la redundancia. Entonces dentro de esta ley también se va a establecer los procedimientos y quienes tienen derecho a recibir la CTS, cuándo lo deben recibir, en el periodo de noviembre a mayo, de noviembre a abril, perdón, y de mayo a octubre. Entonces también dentro de esta ley lo que se va a establecer o se establece son los cálculos correspondientes, cómo se debe seguir y quiénes deben recibir y hasta cuánto es que se le debe depositar a cada trabajador, ¿vale? Entonces también seguramente vamos a hablar más adelante cómo es que o qué es lo que nos dice más a profundidad la ley de la CTS. Otra ley que vamos a hablar es en cuanto a la ley de la jornada de trabajo, la ley de descansos y también vacaciones. Básicamente aquí en esta ley se establece, ¿no?, cuál es la jornada de trabajo. En este caso, como la Constitución también lo establece, por ejemplo, en nuestro país se regula una jornada máxima ordinaria de 8 horas, ¿no? Entonces dentro de esta ley también lo va a enmarcar cuánto es que le corresponde la jornada de trabajo, así como también las vacaciones que se establece, también los descansos que van a ser remunerados, cuál es el procedimiento, y también establecen, ¿no?, las obligaciones de los empleados para que se dé el cumplimiento a todo lo que está establecido dentro de esta ley. Fíjense, amigos, entonces son las 6 principales leyes las cuales vamos a abordar en este curso, de las cuales lo vamos a ir desmenuzando en la medida que vayamos avanzando, y básicamente lo vamos a entender más aún cuando hablemos con ejemplos o cuando ingresemos a los casos prácticos o al cálculo de una planilla de remuneraciones, que lo vamos a hacer en comparativa, ya sea que estés bajo el régimen general o bajo el régimen MIPE o REMIPE, ¿verdad?, de una pequeña y microempresa. ¿Cuáles van a ser las diferencias de recibir una CTS en el régimen general, así como también de recibir una CTS en la pequeña empresa? Entonces eso lo vamos a ir abordando, pero fíjense que de manera general el marco legal que vamos a utilizar para este curso va a estar lógicamente enmarcado en lo que refiere a la legislación laboral y las leyes y las normas que lo van a comprender para el desarrollo de una relación laboral en nuestro país, de las cuales también nos vamos a basar para desarrollar este curso. Entonces así empezamos el curso, amigos, hablando de manera general de la legislación laboral y las leyes que lo van a comprender o lo comprenden para que se establezcan las relaciones laborales y de los conflictos laborales que vayan a surgir dentro de una empresa, cómo es que se tiene que seguir el procedimiento para buscar la solución o para que tenga a un buen puerto tanto el trabajador y el empleador, para que no haya de cierta manera problemas en este aspecto.
Bien amigos, entonces hasta aquí el presente material. Seguramente en la siguiente unidad vamos a abordar otro tema, de los cuales vamos a ir desarrollando todas estas leyes ya con artículos o con algunos párrafos en específico, de las cuales van a servir para hacer las explicaciones. Hasta la próxima.